Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 2 de diciembre de 2024 y esto es La Contracrónica. Tras su victoria en las elecciones del 4 de julio de 2024, Keir Starmer se convirtió en primer ministro del Reino Unido, con una ambiciosa agenda de cambio después de 14 años de gobierno conservador. Starmer llegó al poder prometiendo estabilidad económica, mejora de los servicios públicos y una política exterior más colaborativa, especialmente con la Unión Europea. Sus primeros movimientos fueron encaminados a marcar diferencias con los gabinetes de Rishi Sunak y Boris Johnson. Anunció, por ejemplo, la creación de una empresa pública de energía verde, la cancelación del plan de deportación de solicitantes de asilo a Ruanda y una batería de leyes para fortalecer los derechos de los trabajadores y de los arrendatarios. Estos pasos fueron bien recibidos por muchos como señales de un cambio tangible y una ruptura con el pasado reciente. Pero este inicio prometedor se ha visto empañado por diversos problemas que han puesto a prueba su gobierno. La economía británica ha sido uno de los principales dolores de cabeza para Starmer, con un crecimiento de solo un 0,2% en agosto y una inflación que se disparó hasta el 2,3% en octubre. El panorama económico no está siendo favorable. La promesa de crecimiento se ha enfrentado a la realidad de una deuda pública en aumento y una economía estancada. Las subidas de impuestos y la eliminación de la ayuda para la luz y el gas a los pensionistas han generado descontento entre ciertos sectores de la población, como los jubilados, los pequeños empresarios y los agricultores. Estos grupos, muy influyentes en la opinión pública, han expresado su malestar en manifestaciones y a través de los medios, acusando al gobierno de faltar a sus promesas y de no consultar a las partes afectadas. En el ámbito internacional, Starmer ha tratado de reafirmar la posición del Reino Unido como un socio confiable, especialmente en la OTAN, con respecto a la situación en Ucrania, pero no ha logrado tener un impacto significativo en conflictos globales como los de Oriente Medio, donde la influencia del Reino Unido, que en otro tiempo fue capital, es hoy muy pequeña. Respecto a la Unión Europea, Starmer ha dedicado más tiempo a esos votantes euroescépticos que se pasaron de los conservadores al laborismo en las últimas elecciones que a los laboristas clásicos que quieren mejorar las relaciones con el continente. Pero los principales problemas se los ha encontrado en casa. La recepción de obsequios de valor significativo provenientes de donantes del partido ha apagado sus promesas de transparencia. Además, se han producido tensiones internas dentro de su gobierno. El caso más sonado fue la dimisión de la jefa de gabinete de Starmer, Sue Gray, que se marchó a principios de octubre tras conocerse que su salario era superior al del propio Starmer y al de todos sus ministros. 2 meses antes se encontró con una importante crisis desatada por los disturbios relacionados con el triple asesinato de Southport. Starmer adoptó una postura muy controvertida respecto a las manifestaciones y a lo que se puede y no se puede decir en las redes sociales. Esto le ocasionó muchas críticas, pero también alabanzas por parte de la izquierda británica. El hecho es que en menos de un semestre, Starmer, que gobierna con una cómoda mayoría absoluta en Westminster, se encuentra en una posición delicada. Su popularidad está en mínimos. Según los últimos sondeos, apenas el 20% de los británicos aprueban hoy su gestión, y si mañana se celebrasen elecciones, le costaría ganarlas. Los conservadores han recuperado algo de terreno y los identitarios de Reform UK han crecido en esperanza de voto, superando incluso el 20%. Pues bien, aprovechando que estoy de vuelta en el Reino Unido, donde pasaré unos días, he pedido a Andrea que nos acompañe en este programa dedicado a la política británica, y más concretamente al mejorable desempeño de Keir Starmer, el hombre que venía a arreglar los problemas del país y que ha terminado siendo parte del problema. Hace solo un par de semanas tuvimos a Andrea, lo que pasa es que no estaba en Inglaterra, estaba en Madrid en aquel momento, hablando durante un rato, la segunda parte del programa, sobre Robert Kennedy. Robert Francis Kennedy, el programa que le dediqué, esto fue a mediados del mes de noviembre más o menos, y os hicimos una promesa que nos pondríamos, pues tan pronto como pudiésemos, a hacer un repaso a Keir Starmer y a la situación política británica, que la tengo un tanto abandonada desde hace meses, pues desde mediados del mes de agosto, a raíz de aquellas protestas que hubo por lo de Southport, hice varios programas. Estaba yo también en el Reino Unido y me pillaba más de cerca, estaba más metido dentro del ecosistema informativo británico, y bueno, luego
ya regresé a España y la verdad es que los últimos 2-3 meses han sido de auténtica locura. No solo es que hemos tenido en España una agenda nacional muy pero que muy intensa, sino que, en fin, que os voy a decir de Estados Unidos y todo lo que ha pasado allí a lo largo del último mes. Total, que fui dejando, mejor dicho, esto de Starmer y del Reino Unido, día tras día, semana tras semana, y ahora que estoy de vuelta, estoy de nuevo aquí en Cambridge, regresaré a Madrid la semana próxima, pero entre tanto pues he aprovechado que tengo aquí a Andrea cerca para cumplir esa promesa que os hice y que os hizo también Andrea. No sé si lo recordaréis, ella dijo que Andrea sigue mucho la política británica, es muchísimo más de hecho que la española, es una auténtica aficionada. Y nada, Keir Starmer lleva ya casi 6 meses en el poder. Llegó, recordemos, el 4 de julio. Llegó al día siguiente. Ganó las elecciones del 4 de julio de 2024, este mismo año. Menos de un mes después, a finales de julio, ya se encontró con el problema, el de Southport y las manifestaciones que hubo por toda Gran Bretaña, también en Irlanda. En fin, que nada más empezar a gobernar se encontró metido en una crisis de la que salió de aquella manera, pero no ha sido la única. A lo largo de los últimos 3 meses, va a hacer 5 que está en el día de Downing Street, no ha hecho más que empalmar las crisis y los problemas. Algunos han llegado hasta la prensa de otras partes del mundo, como el caso de Sugrey, que sí que se habló de esto, al menos en la prensa española se le dio cierta importancia. Otros, como lo de la suspensión de esas deportaciones a Ruanda, también se habló de ellas, especialmente en el mes de agosto, y en fin, alguna cosilla que otra va saliendo, pero no andan los británicos muy contentos con Keir Starmer, a pesar de que le dieron la mayoría absoluta en el mes de julio. Pues nada, aquí tengo a Andrea enfrente de mí. Muy buenas, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando, y queridos contraescuchas. Fernando, ¿cómo uno no se va a aficionar a la política británica si la política británica lo hace todo lo mejor que puede para que uno se aficione? Es como una especie de serial de estos que ven nuestras abuelas, en el que cada día hay una nueva entrega de algo más bizarro todavía. Eso sí es verdad. Yo ya lo he dicho muchas veces, es de las políticas más entretenidas que existen. De hecho, la política contemporánea se inventa en el Reino Unido. El parlamentarismo se crea aquí. Sí es cierto que tiene sus precedentes, entre ellos uno muy ilustre en España, las Cortes de León, pero el parlamentarismo contemporáneo nace en el Reino Unido y este es el arquetipo de democracia parlamentaria. Los primeros ministros lo son porque el Parlamento les ha elegido, poco lo mismo que sucede en España o en cualquier otra democracia parlamentaria, con una salvedad importante. Los diputados aquí se deben su puesto a los votantes de su distrito, de su constituency, de su circunscripción, y eso les da bastante poder. Luego las crisis son continuas. Así es, y qué distinto habría sido en el programa de, creo que fue ayer, subiste una a la contra hablando del Congreso Federal del PSOE. Que por supuesto ha tenido más interés por cómo se encuentra ahora mismo Pedro Sánchez, pero habría tenido cero interés de no ser por la circunstancia en la que estamos. Sin embargo, acabamos de pasar hace unos meses por el Congreso de los Conservadores y, en fin, ha habido plot twist y cambios de rumbo y giros de timón hasta el último momento. En fin, es más entretenido, qué duda cabe. Vamos a hacer balances sobre lo que han sido estos 5 meses, casi un semestre. Los 6 meses se harán dentro de, a principios del mes de enero. Y lo vamos a retomar, mejor dicho, donde yo lo dejé allá por el mes de agosto, en aquella historia tan chusca de las manifestaciones, el asesinato de estas 3 niñas en Southport. Todo eso lo traté, que la contracrónica lo recordarás, pues porque yo estaba aquí en el Reino Unido en esos 2 meses. Y bueno, vamos a empezar ahí. En esa historia que le recibió, ahí sí que Starmer, la verdad es que no se lo esperaba y tampoco hizo nada para que eso sucediese y tuvo que lidiarlo de la mejor o de la peor manera posible. Pero es que a partir de ahí, cuando ya vio que había superado aquella primera crisis de una manera un tanto controvertida, se empezó a ver envuelto en otras sucesivas, tanto fuera del Reino Unido como dentro del Reino Unido, especialmente dentro del Reino Unido. Bueno, vamos, como tú bien dices, Fernando, a empezar desde el principio, cuando Keir Starmer llega al gobierno. ¿Con qué se encuentra Keir Starmer nada más llegar? Y os anuncio un poco por dónde entiendo yo que van los tiros aquí, una crisis en 4 actos. Vamos a ver el primero, que es efectivamente las revueltas de Southport. A ningún primer ministro, Fernando, convendrás conmigo en que le gusta encontrarse nada más llegar al gobierno unas revueltas en las calles, disturbios ciudadanos, unos asesinatos terroríficos y la calle esencialmente encendida
por unas revueltas y por una circunstancia muy desafortunada, pero que bueno, poco tenía que ver por la razón que desencadenaron las revueltas, ¿no? En el fondo, con lo que se encuentra en ese momento Keir Starmer es con una crisis muy, muy amarga, y a ningún primer ministro le gusta llegar y tener que meter a gente en la cárcel, o que tener que dar discursos más cercanos a la censura en redes sociales que a la de la alegría y el dulce de los primeros días de gobierno. Es decir, el comienzo no empezó con buen pie. Si bien debo decir que la gestión de esa crisis, ya sabes, no por lo que se dice que pasó, sino por lo que acabó pasando, fue una gestión que yo creo que fue razonablemente buena. Es decir, no ha vuelto a haber esas revueltas, se calmaron de una manera más o menos inmediata una vez pasó el primer pico, pero ¿qué pasó? Que la gestión de la comunicación de esa crisis fue pésima. El gobierno acababa de llegar, no tenían la estrategia definida, ni iba a decir mucho, ni siquiera un poco. Y en el fondo lo que sucedió fue que les pilló demasiado de nuevas, y las formas pues pudieron haber sido mejores. Pero realmente pasa también en el caso de la inmigración, y esto lo hemos comentado tú y yo en algunas ocasiones. El Partido Laborista no es el partido de law and order, no es un partido en el que a sus votantes les guste que meta a la gente a la cárcel, o que tenga que dar discursos duros de contención de manifestaciones populares, que ya sabes bien, Fernando, que en Reino Unido son infrecuentes. Es infrecuente que la gente se manifieste aquí, es infrecuente que haya huelgas, es infrecuente que haya revueltas en las calles. Es un país muy pacífico para eso, y las cosas se suelen solucionar por otras vías antes de llegar a esa instancia. Pero en el fondo, la crisis de seguridad, las revueltas, fueron solamente la primera de las crisis. Después, y el orden no es trivial, para entender por qué Keir Starmer está ahora mismo en mínimos de popularidad y por qué el británico medio está más encendido de lo que cabría esperar de un gobierno que lleva solamente 6 meses en el poder después de 14 años de un gobierno monocolor, ¿no? Si bien digo que la primera crisis es la crisis esta de seguridad, de las revueltas, la segunda fue una crisis política de entidad mayúscula, una crisis política ridícula o de orígenes ridículos, como yo pensé que no volvería a ver, ¿no? Hubo distintos actos dentro de esta misma crisis. Primero nos encontramos con que, como bien sabes, el tema favorito del Partido Laborista es sí mismo, ¿de acuerdo? Empezó... Bueno, es pelearse consigo mismo. Tal cual. El Partido Laborista, esto es una cosa, bueno, aquí tú y yo lo hemos hablado muchas veces, es lo más parecido, no necesariamente en términos políticos, aunque también en buena medida en términos políticos, pero sí en términos orgánicos al Partido Popular Español. Tal cual, si tienen opción... Son los perdedores natos. Si tienen opción de empeorar las cosas y empeorarlas ellos, lo hacen. Y a unos niveles que uno no sería capaz de predecir si mira al estado de las circunstancias en ese momento. Hombre, podrían ir las cosas hasta aquí de mal, pero más allá no creo. Bueno, espérate, que te sirvan en el pub una Guinness, vete tomándola, que en la que te lo has tomado seguramente se haya abierto otro nuevo frente. Bueno, una Guinness o una cerveza que se ha puesto muy de moda aquí en el Reino Unido, que es la cerveza Madrid. Claro. Está en todas partes. Bueno, y ha sido una cosa muy rápida, además. La elaboran aquí, creo que en Manchester o por ahí. Me tiene fascinado, parece un chulapo en las botellas, y lo tienen hasta de barril y todo. Claro, uno entra en el pub y se encuentra en Madrid, con un chulapo, con su gorrita, su chaleco. Eso, Fernando, solamente habla regular de los madrileños, porque ya se nos podía haber ocurrido a nosotros. Sí, y muy bien de los británicos, que no les importa lo más mínimo cambiar de cerveza y que se ponga de moda una cerveza que nadie conocía que con se llama total Madrid. Deportividad. Y estoy convencido además que muchos de ellos la toman pensando que la hacemos en Madrid. Por supuesto. Que es un producto británico. Por supuesto. Bueno, hablando de productos británicos, vamos a hablar de un producto británico emblema de estos últimos meses de nombre Sue Gray. Sue Gray, jefa de personal, el nombre Chief of Staff. Que en España, si hubiera sucedido, lo hubiéramos llamado la bien paga. Seguramente, porque ganaba una fortuna. Vamos a ver. Eso eran más de 200.000 euros al año, una jefa de gabinete. Bueno, el salario nos puede parecer más alto o más bajo, o que debería haber sido uno u otro. Pero vamos a ir a la naturaleza del escándalo. Sue Gray, una funcionaria senior con bastante ojo dentro del gobierno, conoce, ya no en su labor anterior, Whitehall de arriba a abajo y de adentro a afuera, que había tenido un papel importante en la crisis de descrédito de Boris Johnson,
porque elaboró una memoria que decía que básicamente pues, Boris Johnson había obrado mal a conciencia estando en el gobierno, es nombrada como jefa de personal. El papel de jefe de personal en el gobierno de Keir Starmer y en otros gobiernos sucesivos no es el de jefe de personal que podemos entender en España. Es la mano derecha del primer ministro y es la figura con más peso político dentro de la gestión del gobierno. Es decir, no es simplemente el encargado de que respondan a los emails, no es una persona de recursos humanos, es la pieza clave del engranaje político dentro del 10 de Downing Street. Y nombran a Sue Gray. En principio parece un movimiento, pues en cierto modo, para agradar al servicio de funcionarios de aquí. Es una persona pues, con bastante entidad intelectual, sabe jugar muy bien sus cartas en términos del gobierno, del interior del gobierno, pero muy pronto, y el hecho de que la crisis de seguridad de Southport acabase tan mal como acabó, aunque en sí la gestión no fuese terrorífica, fue que Sue Gray tenía muy poco ojo político y que, si bien desconocía todo de puertas para adentro, lo desconocía todo de puertas para afuera, especialmente la prensa, que es muy brutal. Pues fue quien se cargó a Boris Johnson, fue la que organizó todo el Partygate. Si lo ves bien, desde dentro supo utilizar, asumamos que supo utilizar y supo mover las distintas levas para que lo que estaba mal hecho y lo que estaba hecho no ilegal, pero sí irregular o feo, se lo pudiesen tirar a la cara a Boris Johnson. Es decir, esa parte se la conocía perfectamente, pero eso no lo orquesta ella. Ahí ya hace un trabajo de funcionaria estricto. Hizo un reporte, hizo una memoria y eso lo hizo correctamente. ¿Cómo se utilizó eso después? Boris Johnson hizo todo lo que pudo para que acabase en la calle, como bien hemos comentado repetidas ocasiones. Pero Sue Gray, en definitiva, si bien conoce muy bien Whitehall o el 10 Downing Street, desconoce todo del mundo exterior y del spin político que es tan importante en la política británica. Bien, ¿cómo se desencadena esta crisis? Porque se filtra que el salario de Sue Gray es mayor que el de Keir Starmer. Bueno, que el salario de un cargo político tan importante como este sea mayor que el de Keir Starmer nos puede parecer mejor o peor, pero la realidad de la jugada es que era solamente 3.000 libras superior. Es decir, alguien debió haber pensado, no solamente El salario de Keir Starmer son 166.000 libras brutas al año. Y el de esta mujer creo que eran 169, 170.000 libras. 3.000 libras más. Que al cambio en euros eran unos 200.000 euros, más o menos. Exactamente 3.000 libras de diferencia entre el salario de Keir Starmer y de Sue Gray. ¿Qué uno pensaría? Vamos a ver. Vamos a nombrar a Sue Gray de Chief of Staff para el gobierno de Keir Starmer. Va a ser un nombramiento enormemente contestado porque es una persona que ha estado implicada directamente en la caída de Boris Johnson y además es un funcionario público. Esto no es una cosa que vaya a gustar, pero vamos a tener personalidad política y vamos a hacer este nombramiento. Pero oye, para no buscarnos problemas, que cobre lo mismo o un par de 2.000, 3.000 libras menos que el primer ministro y así nos quitamos de que nos lo echen a la cara y que nos puedan criticar porque Sue Gray cobra más que el primer ministro. 3.000 libras no es dinero para ese tipo de salarios y seguro que hay otras maneras de compensación, etc. Pero tuvieron tal bisoñez política de permitir que Sue Gray cobrase 3.000 libras más que el primer ministro. He ahí, queridos amigos contraescuchas, el primer error. He ahí el poder que tiene cierta prensa en el Reino Unido. Tal cual. Que aquí la prensa es realmente poderosa. Hay una serie de cabeceras, empezando por el Times de Londres, que son muy influyentes. Muy influyentes y al contrario... Mucho más que en otros países. Efectivamente. Y al contrario que pasa, por ejemplo, en España, aquí la prensa es fundamentalmente de sensibilidad de derechas. Los hay más de derechas o menos de derechas, pero la prensa es conservadora. Quizás The Guardian y lo que tiene son medios que son o de centro o directamente de derechas. Tiran más hacia los conservadores. Y medios que, y tú bien, Fernando, lo has visto, medios que hasta antes del Brexit eran medios de una derecha más o menos conservadora clásica, que ahora se han echado mucho más hacia la derecha de lo que clásicamente lo estarían, y me refiero, por ejemplo, al Telegraph. Se han echado más a la derecha porque el electorado se ha echado más a la derecha, Andrea. Naturalmente. No tienes más que ver las encuestas de esperanza de voto, de expectativa de voto, quiero decir. Ya sé que no va a haber elecciones hasta 2029, pero si las hubiese mañana, encuestas se hacen continuamente, y más en un país como este que está a todas horas sondeando la opinión pública para todo. Lo notable es que esas cabeceras, el contenido que uno esperaría encontrarse en un The Sun,
ahora también se lo encuentra en el Telegraph. Las encuestas de intención de voto lo que nos dicen es que partidos que hace 1 año o 2 años hubieran sido impensables, como Reform UK, bueno, es que ni siquiera habían nacido, pero que se consideraban que eran partidos identitarios de derechas, que lo que vivía dentro del Partido Conservador. En el mes de noviembre hubo una encuesta que le estaba dando el 22% de voto y el 24% al Partido Conservador. Es que el papel ¿qué papel va a jugar Reform de aquí a las siguientes by-election, que probablemente sucedan en el norte, estará por ver. Pero bueno, no nos adelantemos a los acontecimientos, aunque el papel de Reform va a ser fundamental, yo creo, en los meses y en los años venideros, ¿no? Pero bueno, pero digamos... eso te dice que dónde está el electorado. Claro, el electorado no vota lo que quiere el Guardian, vota lo que quiere votar. Lo que quiere votar. Razonablemente. Y la prensa sirve a un público. Que quieren más fuego, pues más fuego les van a dar. Cierto, pero ha habido un movimiento en los ejes, claro. Y eso se ve en la manera de titular que tiene el Telegraph, en la manera de titular que tiene el Times, que sirven, digamos, a unos intereses y a un electorado concreto, indudablemente, pero también la prensa tiene su papel en qué batallas políticas dar y en qué otras dejar caer. La prensa en el Reino Unido tuvo muchísima importancia en algunos eventos un tanto traumáticos ya vistos ahora ya casi con una década de distancia, como fue el caso del Brexit, y ahí se pusieron claramente a favor. Se pusieron a favor también de Boris Johnson y luego cuando Boris Johnson empezó a caer se pusieron de perfil. Y es decir, cuando... en este país es de los que yo conozca, de los que más importancia tienen los periódicos. De hecho, se siguen vendiendo muchos periódicos de papel. Sí. A diferencia de lo que sucede en España, que cada vez te cuesta más encontrar periódicos de papel, en los kioscos hay algo, pero siempre muy pocos ejemplares, muy delgaditos. Aquí en el Tesco tienes a la salida un kiosco muy bien surtido de todo tipo de publicaciones de papel, más lo que se publica en Internet, que eso es infinito. Por más pequeño que sea el supermercado, a lo mejor no tiene productos que uno consideraría básicos para la alimentación, pero tiene una sección de prensa en todos y cada uno. Efectivamente, los británicos leen mucho, desde luego más que otros europeos y por supuesto más que gente de otras partes del mundo, y esa prensa escrita tiene un impacto serio. A pesar de que luego en la televisión del Reino Unido está pasando lo mismo que en todas partes, la audiencia se está yendo a Internet, cada vez menos gente ve la televisión, pero la BBC sí que tiene un sesgo abiertamente laborista. Bueno, te diría que hay programas en la BBC que tienen un sesgo abiertamente laborista y otros que lo tienen conservador. La BBC no deja de ser una cadena pública y en cierto modo orientada hacia lo que el gobierno de turno considere. Para nuestros oyentes o para nuestros contraescuchas en España concretamente, ni remotamente como televisión española, es decir, la objetividad o la tendencia hacia la objetividad de la BBC es infinitamente superior, es decir, no es un aparato de propaganda del Partido Laborista en ningún caso, pero es verdad que en los distintos gobiernos pues, ha ido teniendo distintos sesgos, eso yo creo que está claro. Pero en el punto que quiero remarcar aquí es que una diferencia de salario de 3.000 libras se convirtió en una crisis política de circunstancias o de consecuencias mayúsculas, que no vino sola. A Suegre le sucedió en el cargo Morgan McSweeney, que fue el que consiguió llevar a Keir Starmer al día de Downing Street. Finalmente ha sido un estratega político, digamos, no diremos de la talla, pero sí del estilo de lo que fue para Tony Blair Alastair Campbell. Y bueno, fue una persona que le ha traído particularmente a Keir Starmer un éxito muy reconocido. Bien, con esta persona otra vez como Chief of Staff, Keir Starmer se ha convertido o ha conseguido controlar un poco más la comunicación de lo que hace su gobierno de una manera que tenga algo más de sentido, pero ya arrastran crisis política. Sugrey digo que fue una de las primeras causas o una de las primeras crisis. La segunda fue de una naturaleza parecida. La cuestión de los trajes y la ropa para la mujer de Keir Starmer. Un donante... Los famosos obsequios. Los obsequios, eso es. Para nuestros contraescuchas versados en las corruptelas de nuestra querida España, todos recordaréis el caso Camps de los trajes. Bueno, pues a Keir Starmer le hicieron un caso Camps que tendría que haber venido el propio Paco a decirle: Keir,
No te estás enterando. He pasado por esto. He pasado por esto, amigo. Bien. Un donante en Reino Unido, la política se financia de manera privada. Hay donantes, como el estilo de Estados Unidos, donantes privados que deciden poner sus fondos de manera voluntaria y evidentemente con intereses a servicio de los partidos políticos, pero no se financian mediante las arcas públicas como sí sucede en España. Un donante histórico del Partido Laborista, reconocido votante laborista, resulta que dona unos trajes y unos obsequios para Keir Starmer y su mujer. ¿Con qué objeto? Pues con objeto de que el salario de primer ministro no puede cubrir lo que cuesta vestirse para una cumbre del G20, para una cumbre del clima de no sé cuántos o para actos con líderes mundiales. Entonces necesita tener, por lo visto, un armario más grande. Sabes que la política ha hecho mucho, el populismo ha hecho mucho daño a la política, y esto, que no dejaría de ser, pues bueno, te puede parecer mejor o peor, pero no es constitutivo de delito en la medida que todo esto se declaró en tiempo y forma, se hizo público como se debía. Bueno, pues esto también consiguieron hacerlo ver como si fuese una corruptela de que había llegado el donante de turno, un millonario al que además acusaban de toda serie de barrabasadas, más en la intoxicación, que no voy ni a comentar, son ridículas y me da la risa solamente de pensarlo, como si hubiese sido una corruptela por unos trajes. Hay una que es peor todavía, la de hace una semana apenas, la de Louise Haig, que era ministra de Transportes y que dimitió. Esto es maravilloso, no sé si os habréis enterado, pero yo cuando lo leí dije, no puede ser que esté dimitiendo por esto. Resulta que esta mujer, una ministra muy joven, no sé si no tenía ni 40 años, bueno, pues decidió anunciar su renuncia, su dimisión, porque en el año 2013, es decir, hace 11 años, resulta que perdió el teléfono móvil. Lo perdió, no es que se lo hubieran robado ni que quisiese cobrar un seguro ni nada de esto, simplemente lo perdió. Y fui a denunciar, pensé que se lo habían robado, y fue a denunciar el robo a la policía. La policía tomó nota de la denuncia, ahí se quedó la cosa, y a la vuelta de unos días en su casa, quién sabe, quizá en un cajón o debajo de la almohada o Dios sabe dónde, encontró el teléfono. Pero no informó a la policía de que lo había encontrado. Por lo tanto, la denuncia se mantuvo durante se considera un fraude. Simplemente. Ahí se quedó la cosa y ya. Y 11 años después salió en la prensa y ha tenido que presentar su dimisión. Por algo que hizo con 26 o 27 años. ¿Quién no ha perdido alguna vez el teléfono móvil o alguna cosa y ha pensado, pues uy, esto me lo han robado y luego lo encuentra? Pues no me lo han robado. Resulta que me lo dejé en casa. Bueno, Fernando, no es por sacar los trapos sucios personales aquí con los contraescuchas, pero yo trabajé no para, sino con una compañía de cierto renombre hasta hace un tiempo, y por cosas de la vida sigo teniendo el ordenador de esa compañía. Ordenador que, por cierto, no puedo ni abrir ni acceder porque es un ordenador que después de haber, si no entras al sistema después de 3 meses, se bloquea y es un cacho de plástico. Bueno, pues para mí misma pensé, a ver si devuelvo el maldito ordenador. Bueno, que es una castaña, ordenador, que además. Efectivamente. Bueno, pues historia. Estos son los estándares éticos de la política británica, para que nos hagamos una idea. Has contado ese caso, yo acabo de contar el de Louise Haig, pero que en cambio ocasionan unas revoluciones en los periódicos y en la opinión pública que durante días no se habla de otra cosa. Yo lo de Louise Haig no me lo terminaba, claro, con lo que estamos viviendo en España ahora mismo. Sí, no hay noticia de pisos en Benidorm por ahora. La mujer del presidente del gobierno imputada por 3 delitos, el hermano, el antiguo número 2, en fin, el festival que tenemos en España de presunta corrupción. Y aquí pues porque te perdiste el teléfono móvil hace 11 años, cuando eras un veinteañero y lo denunciaste pensando que te lo habían robado en Londres y luego lo encontraste y ahí se quedó la cosa, pues 11 años después ha tenido que dimitir. Y Louise Haig, después de esta, tendrá problemas para continuar su carrera política, que es lo mejor de todo. Es decir, no va a poder volver a su distrito electoral y pedir el voto a sus paisanos. Bueno, pero Fernando, yo me animaría a los contraescuchas a modo de pasatiempo de lunes por la tarde, que seguro que no tienen otra cosa mejor que hacer, a buscar en YouTube algunos de los ejemplos de cómo se estaba tratando el tema del famoso teléfono móvil en los medios de comunicación o incluso en la televisión. Unos análisis de un calado, de una profundidad, que si dejó primero el móvil, que si lo dejó pero luego no llamó, que si tenía 2, en fin, un análisis propio de las elecciones de Estados Unidos
de analistas políticos finísimos. Pues estos son los tipos de problemas a los que se enfrenta esta gente, problemas entre comillas. Claro, esto yo sé que lo escuchamos, este programa lo escuchan en España, lo escuchan en Argentina, en México, en Honduras, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en fin, lo que es la comunidad hispana de países que en este caso nos afectan a todos. Siempre hemos tenido una clase política especialmente descarada. Así es. Y claro, uno se encuentra con esto y no se lo termina de entender. Y aún así, uno abre el Telegraph, por ejemplo, y se encuentra un editorial muy sesudo en el que dice la crisis de confianza con Keir Starmer. Y te sacan estos dos casos. Claro, y son casos... Claro, que son de pura de risa. Chiste. Son casos de chiste. El primero de ellos por una diferencia salarial de 3.000 libras, el segundo de ellos por unos trajes perfectamente legales declarados en tiempo y forma bastante antes de que saltase el escándalo, y más recientemente por un teléfono móvil que una señora no devolvió. Bien, esto nos dice dos cosas. El primero, el nivel de exquisitez de la política aquí, y el segundo, la torpeza mayúscula de los laboristas en tratar cualquier tema que tenga que ver con la comunicación desde que Tony Blair y Alistair Campbell dejaron el gobierno. Porque estos son temas que al Partido Conservador jamás le habrían pasado por encima. El teléfono móvil es un caso más reciente de estos últimos días, pero los dos anteriores... No sé qué decirte, no olvides que Boris Johnson se tiene que ir después de que durante la pandemia organizó una fiestecita en el jardín de Downing Street. Claro, pero es que eso fue todo. Es que esto se lo cuentas a un argentino, se lo cuentas a un español y se echa a reír, como es normal. ¿Cómo? ¿Qué es lo que hizo? Pues nada, un día de la pandemia se juntó con otros ministros y se tomaron allí una copa en el jardín, porque detrás de esa imagen tan icónica que se ve por televisión hay un jardincito, no deja de ser una casa de ciudad que está en la de Whitehall y detrás hay un jardín. Bueno, pues se sentaron allí, cada uno llevó su botella y ya está. Y sí, vale, iban sin mascarilla y lo que tú quieras, pero eran todos altos cargos y ministros. Y por eso tuvo que dimitir. El Partygate estuvo, bueno, a unos niveles de escándalo. Bueno, estos mismos medios hoy que están machacando a Starmer, machacaron a Johnson en aquel momento y le habían aupado. Sí. La prensa aquí es brutal con todo el mundo. Digamos que el caso de Boris Johnson tiene más recorrido. También había un momento político en el Partido Conservador, etcétera, y no dejabas de tener a la población constreñida y con familiares muriendo en el hospital. Además de estar en contra de su propia regulación, estaba feo a todas luces. Pero equivalente fue la cuestión de Matt Hancock, que tuvo que dimitir porque le pillaron liándose con una secretaria o con una asesora en el cuarto de la limpieza. Es que son unas cosas que es para que uno le dé risa. Eso es muy británico, ¿eh? Sí, Ese tipo de jaleos de faldas es muy británico, que eso también es cierto en países hispanos o en la misma Francia, no tiene importancia. Es decir, los asuntos de la cintura para abajo no es algo que lo echemos en cuenta, siempre y cuando, bueno, pues no tengan componentes como los que estamos viendo en España, en los que entra la prostitución, siempre que sea una cuestión, digamos, más o menos consentida entre adultos, etcétera, y que no medie dinero bueno, y ya digo, en España es que ni siquiera la prostitución le está pasando factura al partido en el gobierno, pero que en otros países, concretamente más en países anglosajones y en Estados Unidos, como bien sabes, hasta hace no tanto tiempo era impensable que un presidente estuviese divorciado. Sí. Trump, una de las cosas que hizo fue romper ese tabú de llegar al poder con la familia perfecta. Llega Trump con 2 divorcios a sus espaldas, una mujer a la que le sacaba 30 divorcios años, y otras cositas. Sí, un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero en estos países anglosajones se precian de que la moral del hombre público, de la mujer pública, tiene que ser intachable, y ahí, ya sabes, en fin, no es la primera vez un diputado conservador que le sale un poco, digamos, viciosillo. Pero bueno, yendo a cuestiones más políticas, menos de escándalos en buena medida, y lo voy a decir así sinceramente, lo de Louise Haigh fue un escándalo fabricado al 100% por los periódicos y comprado ávidamente por los británicos. Porque si estaba la prensa dándolo a todas horas, era porque les encanta, y viendo sufrir a esta mujer por lo del teléfono móvil del año 2013. No, cuestiones más políticas, por ejemplo, la cuestión de la Unión Europea. Una de las promesas de los laboristas fue, esto han sido los años tontos del Reino Unido, es cierto, Keir Starmer no era Brexiter, no lo olvides, bueno, tampoco lo era Theresa May, es que había muy buena parte del Partido Conservador que no lo era, y bien, no en ningún momento prometió volver a la Unión Europea, pero sí mejorar las relaciones con la Unión Europea, que son muy malas, esa es la realidad.
y pues qué sé yo, por ejemplo, los estudiantes de Erasmus, los programas del programa Erasmus, ponerlo en marcha de nuevo. Y al final, pues esto se ha sustanciado en poco o nada. Nada más llegar al poder, hizo un tour por distintas capitales europeas, estuvo en París, estuvo en Berlín y ya. Quizá porque, de nuevo, la opinión pública manda. Porque Keir Starmer conoce, y sobre todo conoce muy bien Morgan McSweeney, su ahora mismo spin doctor, que tienen una buena parte del voto prestado. Pero digamos que algo que se achacaba a los laboristas y que yo definitivamente lo hacía era su agenda tan taimada y tan moderada en el tema de la Unión Europea, del Brexit y de las consecuencias del Brexit. Es verdad que el único partido que declaraba abiertamente que entendía que se había de volver a la Unión Europea eran los Lib Dem, pero los laboristas en ningún caso lo hicieron. Es verdad, ahí no se les puede acusar de decir una cosa y haber hecho la contraria, porque en ningún caso dijeron que fuesen a hacer ningún tipo de acercamiento. ¿Cuál era la esperanza de muchos, entre los cuales yo me encuentro, y no la he perdido del todo, aunque la cosa es verdad que no pinta demasiado bien? Es que, sin decirlo, pero sí haciéndolo, se produce un proceso de acercamiento. ¿Qué pasa? Que la crisis política ha soliviantado al votante prestado que era Tory, pero que decidió ponerse del lado de los laboristas en estas circunstancias por el desgaste del gobierno conservador en los últimos 14 años, está particularmente soliviantado. Y esto nos lleva a la tercera y a la cuarta crisis de por qué ahora Keir Starmer no está pudiendo acercarse tanto a la Unión Europea como quizá le habría gustado. En mi opinión tiene razón de ser por otras dos razones que siguen soliviantando a esa parte de la población de voto prestado que tiene ahora mismo el Partido Laborista. En concreto, te diría que son dos. La primera es la naturaleza del presupuesto que se aprobó este 30 de octubre. Este presupuesto es un presupuesto que puede ser, podríamos analizarlo en un mayor nivel de detalle, pero esencialmente es un presupuesto que intenta, que sube los impuestos, de hecho, de una manera significativa, pero no confiscatoria. Es decir, no han llegado a cumplirse las peores expectativas de la prensa en este caso. Y, por otro lado, que intenta fomentar o mejorar el estado de las infraestructuras en Reino Unido, que es verdad que en algunas cosas está verdaderamente deficiente y tú has podido ver una buena parte de ello. La consecuencia de este presupuesto podríamos verlo, insisto, en detalle, pero por ejemplo, en las rentas del capital va a haber una subida. Aquí funcionan dos tramos. Hay un tramo menor hasta una cierta cantidad que es el 10%, ese tramo ha subido al 18%, es una subida muy significativa, y el segundo tramo del 20% va a subir al 24%. Es verdad que son subidas importantes, pero no hay subidas en otros aspectos que sí que se esperaban. Es decir, es un poco, entendemos que tenemos que cerrar el agujero de 22 billion que nos dejó el gobierno anterior y que al mismo tiempo tenemos que invertir en infraestructuras. Bueno, insisto, es un presupuesto que, al margen de lo que a cada uno políticamente le parezca, es un presupuesto que intenta acercar la estrategia financiera económica de largo plazo de Reino Unido al modelo nórdico. Digamos, impuestos más altos, pero también fomentar un crecimiento más alto. ¿Qué consecuencias ha tenido esto para el votante medio o más o menos medio que puede ser voto prestado para el Partido Laborista ahora mismo? Por ejemplo, aquí sabes que es muy popular llevar a los niños a un colegio privado. Enseguida, si una familia puede permitirse llevar a los niños a colegio privado, lo hará. En cuanto tienen un penique de más, llevan al colegio privado. Claro. De hecho, se considera de muy mal tono tener que ir al colegio público. Se considera de estar muy pobre. Muy arrastrado, sí. Así es. Pero claro, Fernando, ¿cuál es el precio medio de un colegio privado? No te hablo de un boarding school, sino de un boarding school es de estos, básicamente lo que tendríamos por internado, sino simplemente de un colegio privado. ¿Cuál es el ticket medio por año y por niño? No desconozco cuánto. En torno a 16.000 libras al año. Eso son 20.000 euros. Efectivamente. Es un disparate. Bien, esa cifra, hasta ahora, hasta el 1 de enero del 25, esa cantidad es sin IVA, porque los impuestos, los colegios privados no estaban gravados por el IVA. Esto era una práctica, digamos, que nadie cuestionaba, pero que estaba, en cierto modo, contestada desde algunas esferas, porque, hombre, ¿por qué razón los colegios privados no van a tener IVA como lo tiene cualquier otra cosa, ¿no?
Bien, este presupuesto del 30 de octubre del 24 instaura por primera vez el 20% de IVA en los colegios privados. Esto es aliviantado a la población de una manera absoluta, porque aquí quien puede permitírselo, y no me refiero a los millonarios de la City, que por supuesto, sino a un trabajador que puede cobrar, una familia, una pareja que cobre 50.000, 60.000, 70.000 libras, que son los salarios más o menos frecuentes en Reino Unido, va a llevar a sus hijos a colegio privado. En el momento que tengas 2 hijos, pues bueno, haz las cuentas. Ahora súmale a eso un incremento del 20%. En un país que viene muy castigado por la famosa crisis del coste de la vida de la época de los conservadores, especialmente desde 2021. Una de las quejas principales de los británicos antes de las elecciones de este verano era precisamente esa. Yo ya, como bien sabes, vengo mucho a este país y una de las cosas que más me sorprende y más me ha sorprendido en los últimos años ha sido cómo todo se ha puesto imposible. Lo que les han hecho es encarecer. Lo que ya era caro, se lo ha encarecido más todavía. Claro, y de algo que no contaban con que se fuese a encarecer, bueno, que ha pasado a tener un impuesto. Los colegios no son más caros, no han subido los precios. Ahora habrá que ver qué hacen los colegios con esa subida de impuestos. Lo repercuten completamente, lo repercuten parcialmente, no lo repercuten. Entendemos que no van a incurrir en un 20% de pérdidas en su cuenta de resultados así de repente, pero bueno, habrá que ver cómo reaccionan. No es una subida menor, pero si por hijo ya cuesta en torno a 16.000 libras, insisto, estos son los colegios privados. Un boarding school puede costar de 36.000 a 40.000 libras al año. Es decir, son cifras muy, muy elevadas, y si a eso le sumas un 20%... Es que es mucho más caro que estudiar una carrera en una universidad privada en España, pero muchísimo más caro. Luego, otra decisión polémica ha sido la de retirar ciertos subsidios a la electricidad y al gas, que a muchos pensionistas pues les ha hecho polvo. Esta, fíjate, Fernando, que es una de esas medidas que entra no tanto dentro de lo que se pueda cuestionar del presupuesto de octubre, en tanto que subidas de impuestos a unos otros sectores, la subida o la aparición del IVA para colegios privados, sino es una de esas medidas que entra más bien dentro de la categoría de la crisis política y de cosas que no se han sabido explicar ni medianamente que de otro modo. Este es un subsidio que se daba a todas las personas mayores, indistintamente de que tuviesen una u otra fortuna personal. Era un subsidio en el que se gastaban auténticas barbaridades de dinero y que se daba de manera indiscriminada, lo mismo estuvieses en una situación de pobreza o tuvieses 6 casas. Que se tendría que haber comunicado de manera diferente, se tendría que haber comunicado como parte del presupuesto y no antes, porque lo que se llamó aquí Winter Fuel Allowance, esa reducción en el subsidio, o esa eliminación en algunos casos, se comunicó previo al presupuesto. Lo cual, ¿qué hizo? Oye, veníamos de la crisis de Southport, de una crisis política mayúscula, con la jefa de personal, que es la figura más importante del gobierno en Gran Bretaña, dimitiendo y teniendo que poner a otra persona rápidamente. La crisis de los trajes. Todo esto preparándose en los meses o en las semanas anteriores a anunciar el presupuesto, que se sabía que iba a ser un presupuesto duro por la situación en la que veníamos y por las medidas que había que tomar. Sí o sí, más o menos en el wishful thinking, pero iba a ser un presupuesto duro que se sabía. Y en todo esto, ni cortos ni perezosos deciden anunciar una de las medidas más impopulares, que es cortar este subsidio en concreto a la calefacción. Es un subsidio muy irracional y que tiene muy poco sentido porque se daba a todo el mundo, y anunciarlo antes de los presupuestos. Todo lo que vino después ya se recibió con el consecuente enfado. Y antes del invierno. Y antes del invierno. O sea, vamos a ver. Empieza a apretar el frío pronto, ¿eh? Fernando, ¿en qué momento podemos anunciar esto de manera que caiga peor a la sociedad? Hombre, yo creo que si lo anunciamos mañana sería peor que anunciarlo pasado. Pues hombre, entonces vamos con mañana. Sí, lo de la calefacción fue tal cual, ¿eh? Estamos ya casi en invierno, estáis empezando a poner la calefacción. Pues nada, y aquí es estrictamente necesario ponerla porque en todo el país hace mucho frío, en el norte no digamos ya, y es una necesidad. No es como en España la calefacción es importante, pero solo en una parte del país. En otra parte del país, pues sí, es cierto que en las casas hay radiadores, hay calderas, pero se encienden poco.
porque en el sur de Andalucía, qué sé yo, en las Islas Canarias, en buena parte del Levante, pues la temperatura rara vez baja de, qué sé yo, 15 grados, 14 grados, pero aquí es normal que haga mucho frío. Ahora mismo en diciembre los días son cortísimos, hace frío durante todo el día, con mucha humedad, y un jubilado que veía que la calefacción, ya sea por el gas o la propia electricidad, le salía más barata, de pronto ve que lo pierde y que tiene que pagarlo con la pensión, pues si ese jubilado había votado a Keir Starmer, en ese momento o piensa en volver a los conservadores o directamente piensa en estos que han aparecido de Reform UK, que como buen partido populista tiene soluciones para todo. Por supuesto, y se suma otro factor. Las personas mayores a tercera edad son de los grupos que menos votan al Partido Laborista. Es decir, le estás apretando el zapato al grupo de población que sabes ya te odia más. O sea, que algunos te han votado y van a comportarse efectivamente como tú decías. Pero es que los que per se, como grupo de población, ya van a estar fundamentalmente en contra de lo que tú quieres porque te ven como, bueno, el partido de Londres, el partido de los jóvenes, el partido de la Unión Europea, y aquí es verdad que hay una brecha importante de edad en el comportamiento político de la sociedad. Es un grupo muy numeroso, además. En este aspecto el Reino Unido no es distinto al resto de Europa. Los mayores de 65 años son muchos, muchísimos, porque afortunadamente la gente vive muchos años y además lo hace con mucha salud, y eso significa que se te van a manifestar. Y las primeras manifestaciones que tuvo en contra Keir Starmer fueron aquellas de Southport, pero es que las segundas fueron de jubilados. Bueno, y las de jubilados, en fin, fueron manifestaciones, digamos, del anciano que llama a LBC, el Leading British Conversation, diciendo que está muy enfadado con Keir Starmer, en fin, el contestador más o menos búlgaro quejándose de que le han quitado el subsidio. Pero claro, vamos a hablar ahora, y os hablábamos al principio de una crisis política en 4 actos, del cuarto acto, de la verdadera crisis que se le ha presentado ahora a Keir Starmer. Lo del el recorte o el recorte del subsidio de la calefacción ha pasado. Sabían que era necesario porque era un subsidio extremadamente caro y muy poco útil, y sabían que ese sapo se lo tenían que tragar, y por eso lo contaron al principio de todo. Pero ahora vamos con el epítome, y esto me linka perfectamente, Fernando, con lo que comentabas de por qué Keir Starmer no se está acercando más a la Unión Europea como en principio muchos esperábamos que hiciese y entendemos que es lo racional. Vamos a hablar de la crisis de los granjeros. Porque qué boda sin la tía Juana. Y en Reino Unido, si faltan los granjeros, no estamos todos. Granjeros y pescadores, que son muy pocos, pero en cambio tienen un peso en la opinión pública que es fascinante. Ya se pudo ver con el Brexit. Bueno, en este país, si dependiese de lo que produce, se morirían de hambre en 3 días. Porque entre que es pequeño y está muy volcado en industria y servicios, pues no es que produzca demasiado. De hecho, uno de los grandes reclamos comerciales en los supermercados es poner banderas en los productos. British no sé qué, British beef, British tal, British eggs, que yo digo, más da, que le piden el pasaporte a la gallina o algo así, para insistir en que están producidos dentro de la isla. Bueno, es un sector que está sobredimensionado estéticamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Ya sabes, Fernando, que el diablo, y a ti que te interesa mucho la publicidad, el diablo está en los detalles en estos casos. La imagen del británico, que tiene alguien que no sea de aquí, es una o 3 británicos en Magaluf haciendo balconing. Esa es la peor versión, o la imagen más chusquera. La segunda es la clase altísima con puro chistera y traje de banquero. Y la tercera es un paisano con una boina, una especie de Peaky Blinders, paisano con boina, con una Barbour, una camisa de cuadros gordita y unas botas hasta la rodilla para ir caminando por la granja y con el perrillo al lado. Un Range Rover del año 84. Lleno de cosas que no sabes muy bien para qué sirven. Las 3 y la de Magaluf, digamos que eso ellos no se la apuntan, pero la imagen estética, la idea estética de qué hay en Gran Bretaña, cuáles son sus habitantes, son esos dos, el banquero y el representante de ese concepto fascinante que nos daría para otra contra, que es Little Britain. Little Britain son sus granjeros, su medio ambiente, sus ríos, sus granjas, sus pastos.
Y eso es una realidad. Su National Trust. Su National Trust. Eso es una realidad tan querida por el británico que aunque sean 4 y haya que plantarle una pegatina de la Union Jack al huevo de la gallina, van a preferirlo frente a tener que enfrentarse a su amada Little Britain. La Little Britain tiene más peso del que pensamos, ¿eh? Más peso del que pensamos. Sí, por tal supuesto. cual, ¿eh? A pesar de que es minoritaria desde el punto de vista demográfico, de que ni mucho menos esta imagen que ha hecho tan buena Andrea, del tipo con la Barbour, la gorrilla, las botas, el Range Rover antiguo y en su granja, es que realmente cuesta encontrar a alguien así. Aquí que te tendrías que ir a Bury St Edmunds o algo así para encontrarte alguno, y lo mismo ni te lo encuentras. Mira, Fernando, algunos de los contraescuchas que seguro que me conocen y tú seguro que lo conoces también, esa es una estética que tengo más yo, que soy de Hortaleza en Madrid, que Sí, todos los verdad, británicos sí, que me acuerdo que me he encontrado aquí. Y además te gusta vestirte de inglesa o de la inglesa del cliché, ¿no? Bueno, porque es una estética no de granja, porque yo no he pisado una granja en mi vida y espero no hacerlo, porque ya sabes que a mí soy un poco urbanita y peco de eso. Pero oye, es una estética que me parece bonita, me parece conseguida, pero yo soy perfectamente consciente de que en términos estéticos, en este sentido que estamos hablando, lo más británico que me he encontrado es yo cuando me miro al espejo por la mañana. Pero este británico no existe más que en zonas remotísimas y en los cuentos. Bueno, ya sabes que los británicos han sido siempre unos maestros de la imagen, han hecho creer al mundo que todos los británicos son como James Bond, la reina de Inglaterra y la gente que viene de la City o esta gentry rural. Sí. No es verdad. No es verdad. No es verdad. Es un país europeo más, con el mismo tipo de gente, con la misma manera de gastar el tiempo, se gastan las mismas cosas en el supermercado, van de viaje a los mismos sitios. Es decir, la diferencia entre un británico y un belga o un holandés es que es mínima. Es mínima. Bueno, sí que conducen en el otro lado. Ya, porque más conducen hasta los mismos modelos de vehículos, que la industria de automoción europea está unificada por completo y que va uno por una calle en una ciudad inglesa y se encuentran los mismos vehículos que en una ciudad española, o en una ciudad italiana o en una ciudad alemana. Pero bueno, en fin, ahí hay que reconocerle a Reform UK y a Nigel Farage que lo ha hecho muy bien. Bueno, Nigel Farage es un espectáculo, le dedicaremos una línea al final del programa, pero hablemos por un momento de la crisis de los granjeros en particular para que veamos dale. como epítome de la crisis política aquí y de cómo todo tiene una cara B que hay que entender. Bien, el principal problema de los granjeros, o de la razón, ahora mismo hay revueltas en las calles, manifestaciones multitudinarias en Londres. Esto, insisto, que es extremadamente infrecuente de ver, porque esto no es un país que se manifieste. Es decir, no es Francia. Aquí, para que el británico medio deje de hacer su vida normal y se vaya a manifestarse en la calle, tiene que ser algo verdaderamente grave. El principal problema de los granjeros es que se están encontrando de que disponen de muchísima menos renta disponible de la que disponían hasta hace unos años. El gobierno de Keir Starmer lleva 6 meses en el poder y el presupuesto solamente lleva en octubre. Luego, ese capital no ha desaparecido en 3 meses. ¿Cuál es el principal problema de los granjeros? El principal problema de los granjeros de Reino Unido es haberse ido de la Unión Europea. Porque el mejor amigo, el mejor socio de un granjero de Reino Unido es un granjero de Francia, es un granjero de Holanda, es un granjero de Alemania. Estos granjeros compartían intereses y eran, o son, en la Unión Europea, un lobby poderosísimo para extraer recursos y subsidios de la Unión Europea. Desde que nos hemos ido, estos subsidios, por supuesto, han desaparecido. Y había 2 tipos de subsidios fundamentales. En primer lugar, un subsidio que se daba a todos los granjeros con cantidades indiferentes de tierras, es decir, podías tener 1 hectárea o 100.000 hectáreas, simplemente por el hecho de poseer esa cantidad de tierra. Y eso lo podías tener cultivado, no cultivado, utilizado como granja, no, simplemente por tenerlo ya tenías ese subsidio. Y un segundo, que era un pago, un subsidio por actividades realizadas o por el usufructo de esa tierra concretamente. Dependiendo de en qué se utilizase, se recibía uno u otro subsidio. Bien, esto salía de un bolsillo que será familiar para todos nuestros contraescuchas, que se llamaba Política Agraria Común. Desde que sucedió el Brexit, en su versión, por cierto, más dura, los subsidios de la PAC han acabado.
Esto ha traído una consecuencia innegable, y es que los granjeros se han quedado sin ese dinero. Consecuencias un campo además como el británico que no era especialmente rentable. Y que es decir, nunca no son lo los fue. tomateros de Almería. No. Nunca lo fue. Y esto quizá tiene algunas similitudes con otro sector que era muy poco rentable en el pasado y que hubo una primera ministra que se tuvo que armar de valor para decir, señores, este sector es insolvente y vamos a dejar de subsidiarlo porque esto es echar el dinero al agua, básicamente. ¿Sabéis a quién me refiero? Margaret Thatcher. Bien. ¿Qué pasaba? ¿Cuáles eran las principales críticas? Porque los granjeros, no recordemos que era uno de los principales lobbies anti-Unión Europea aquí en Reino Unido. Los granjeros están formados por dos grandes grupos de población. Por personas fundamentalmente de sensibilidad de derechas, a los cuales los subsidios no les gustaban, es decir, entendían que había que reducir los subsidios en general, fantástico. Entre ellas, Liz Truss estaba encargada del DAFRA y era una de las que quería reducir los subsidios a los granjeros. Por supuesto eso, hemos cogido la alfombra del Brexit y hemos echado todo debajo de la misma y aquí no se ha vuelto a decir nada. Porque ahora estas manifestaciones son fundamentalmente de sensibilidad conservadora. El segundo, los medioambientalistas, que decían, no, si a nosotros los subsidios nos gustan, lo que entendemos es que la política agraria común está desvirtuando el uso de la tierra. Y la tierra hay que dejarla como está, sin hacer nada con ella y simplemente que se regenere. Claro, si a una granja pequeña, que son las granjas mayoritarias, le quitas los subsidios, un suelo que produce muy poco, y además le dices que no puede utilizar la tierra como quiera, y además le quitas todos los subsidios de la Unión Europea y le sumas la inflación, ese granjero pierde la cabeza. Ese granjero dice, llevo generaciones cuidando de esta tierra a mi familia y ahora me encuentro... Y este es el broche de oro con que después del presupuesto me van a subir el inheritance tax, es decir, la tasa por herencia, en una cantidad que va a hacer que no pueda ni donarle esta tierra a mi hijo. Y que además tiene que competir con las manzanas austriacas, con el cerdo español y con el queso francés, que sigue entrando en grandes cantidades a arancel cero. Claro. Entonces el panorama es este. Para el granjero se encuentra... Pero veamos, el granjero está cabreado y está cabreado por razones bien fundadas. La razón originaria la encontramos en el Brexit. Y la razón por la cual se llegó a esa circunstancia fue por el lado derecho del espectro político aquí, que quería acabar con esos subsidios, y ya sabes que íbamos a convertirnos en el Singapore on Thames, por lo que sea no ha pasado, y por los medioambientalistas o por los verdes que decían que hay que dejar que la tierra crezca. Bien, ahora estamos fuera de la Unión Europea, eso sumado a la inflación, tenemos a los granjeros naturalmente cabreados con lo que está pasando. ¿Cuál ha sido la guinda del pastel? Como todo lo que le está pasando al gobierno laborista ahora mismo. Se han encontrado con un panorama desalentador, se han pegado un tiro en el pie y luego en el otro que les quedaba sano, y además lo han comunicado como peor habrían podido hacer imposible. Resultado, tienes a los granjeros echados a la calle, capitaneados por una persona altamente sospechosa como es Jeremy Clarkson, que es una especie de Nigel Farage pero de la televisión. Es como si separas las dos almas políticas de Trump, la más administrativa o empresarial, que es Farage, y la más showman, que es Jeremy Clarkson, y les pones a dirigir este levantamiento popular de granjeros. Bueno, pues tienes a todos los paisanos con las botitas hasta la rodilla y la Barbour quejándose de que no van a poder legar la tierra a sus hijos y echándoselo encima a una señora que les acaba de subir el último impuesto que le quedaba, el último clavo en el ataúd. En fin, bueno, oye, vamos a ir terminando, Andrea, que nos hemos liado aquí, llevamos ya casi una hora. Bueno, vamos a entrar en la hora dentro de un minuto. Bien, vamos a despedirnos ya. Habría más cosas, porque es que han pasado 5 meses y en estos 5 meses ha sucedido de todo. Pero vamos, creo que como primera aproximación no está mal. ¿Cómo ves tú para el próximo semestre? Porque, claro, esto ha sido un mal arranque, pero podría ser, tiene 5 años. Aquí las legislaturas son de 5 años. Puede enderezarlo, o podría. Hablábamos, nos daría, como bien dices, Fernando, para otro programa. Queda entender, para responder a tu pregunta, qué está pasando en el Partido Conservador, que tuvo unas primarias la mar de entretenidas en las que también se pegaron su propio tiro en el pie, porque, en fin, no sería Gran Bretaña si no.
hay que entender qué está pasando con Reform UK, y la gran obsesión del Partido Laborista ahora mismo es qué va a pasar con las by-elections en el norte, cómo se va a mover la población. Se va a romper la unidad de voto de la derecha, y ya sabemos lo que sucede cuando pasa eso, o se le beneficiaría potencialmente a él, o van a conseguir mantener el poder, o van a seguir votando a los conservadores sin moverse a Reform UK. Pero Fernando, por mi lado, por acabar, la gran reflexión es que mientras tenemos que debatir de una señora que se quedó por error con un teléfono móvil, o si la tasa, sí, o los trajes, o estas últimas cosas comentadas de los granjeros, que entiendo que estén enfadados, tienen toda la razón del mundo para estarlo. En lugar de debatir de esto, a mí de lo que me gustaría que pudiésemos hablar es de qué quiere ser Gran Bretaña de mayor. ¿Quiere ser cabeza de la Europa política en términos de crecimiento, de innovación, de creación de empresas, de libertad financiera, de libertad económica, o quiere cronificar los problemas del continente en su pequeña versión con la Union Jack encima? Para mí esa es la gran pregunta que quiere Starmer tendrá que responder. Ahí habría otro programa, vamos, y además un programón y más existencial que noticioso, pero en fin. Bueno, vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos va a hablar de la guerra de las feministas, que hablábamos el otro día con Inocente Duque y con Jorge Escotado. Y regresamos ahora y nos despedimos de Andrea. El feminismo hoy es victimismo social, privilegios legales y dislates biológicos. Cuando por fin pase, el recuento de damnificados será inmenso, y quienes renieguen añadirán a su frustración cierta vergüenza, pero ambas incapaces de reparar nada. Todo esto pasará, pero se nos está haciendo largo. Un cordial saludo de Pizarro. Pues nada, Andrea, hemos llegado al final del programa. Nos ha salido un programa largo, pero bueno, un programa esperado también, porque llevaba, como os decía al principio, desde hacía tranquilamente un mes y pico queriendo dedicar una contracrónica a la situación política del Reino Unido, que como habréis podido escuchar, está muy interesante. Más de lo que muchos piensan. Me temo, Fernando, que de predicciones para dentro de los 6 meses próximos, lo que sí te puedo garantizar es que seguirá habiendo historias de estas, con lo cual no faltará contenido. El combustible aquí nunca falta, no hay más que abrir cualquier periódico ni abrirlo. En la portada ya tienes 6 o 7 escándalos que para nosotros, acostumbrados al material de primera calidad, como es el que nos dan nuestros políticos, porque ahora son escandalitos, pero en fin. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea, por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Fernando, y Contraescuchas, nos escuchamos pronto, espero. Bien, espero, yo también lo espero. Bueno, queridos, pues con esto terminamos ya la contracrónica de hoy. Estamos a 2 de diciembre, mañana será 3 y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.